Hola a todos, bienvenidos a la cursada 2020 de Álgebra y Geometría Analítica. En esta serie de videos que comienzan con vamos a estudiar la primera unidad que trata sobre números complejos. Antes que nada, me gustaría recomendarles que antes de ver este video lean el apunte teórico que le dejamos, que es el capítulo de números complejos del libro Álgebra 1 de Armando Rojo, ya que lo que vamos a desarrollar en esta serie de videos es un repaso de gran escala de la teoría que se detalla en ese libro y cómo aplicarlos, los conceptos que así se aprenden, a la resolución de la guía de estudios y los ejercicios adicionales. Particularmente para este primer video sería lo ideal que hayan leído como mínimo las páginas 339 a 347 de ese apunte, las primeras 8, o todo el apunte, pero como mínimo esas páginas, y luego leen las siguientes antes de continuar con los siguientes videos. En este primer video lo que vamos a tratar es el origen de los números complejos y cómo se definen las operaciones básicas en ellos. A lo largo de su educación se han encontrado con varias ampliaciones de los conjuntos numéricos, que generalmente se producen porque hay una operación que en un conjunto no se puede realizar, como ser, por ejemplo, no se puede realizar cualquier resta en los números naturales. Entonces es necesario crear un nuevo conjunto donde el resultado de la operación dé siempre un número de ese conjunto. Así se fueron produciendo sucesivas ampliaciones de naturales a enteros, de enteros a racionales, y luego sumando los irracionales, racionales, unión irracionales, me da el conjunto de los números reales, que es un conjunto realmente muy potente, pero en el cual todavía hay cosas que no se pueden realizar, como ser, por ejemplo, en el conjunto de los números reales, no tiene solución ecuaciones del tipo x cuadrado más 5 igual a 0, porque es una ecuación de segundo grado donde el discriminante es negativo. Particularmente en el conjunto de los números reales, uno se puede encontrar con tres grandes problemas, que es cuando tiene que calcular raíces de índice par de números negativos, cuando tiene que calcular logaritmo de 0 de números negativos, o cuando tiene que dividir por 0. Entonces, para entender mejor el porqué de la definición de números complejos, ya que es en realidad una definición que en un principio les puede llegar a resultar un tanto extraña, teniendo en cuenta que estamos hablando de números, vamos a analizar las sucesivas ampliaciones de conjuntos numéricos que ustedes ya conocen en función del concepto de la recta numérica. Entonces, supongamos que esta es la recta numérica. Entonces, el primer conjunto con el que ustedes trabajaron es el conjunto de los números naturales, que son aquellos que utilizamos para contar. ¿Sí? El problema es que en el conjunto de los números naturales hay operaciones como ser, por ejemplo, que ya mencioné, 2 menos 7, este tipo de restas, el resultado no pertenece al conjunto de los números naturales. Luego, para intentar solucionar esto, se agregaron a la recta numérica el 0 y los negativos de los números naturales, y este nuevo conjunto se llamó el conjunto de los números enteros. Es decir, aquí estamos haciendo la primera transición del conjunto de los naturales al conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros, esta operación sí tiene un resultado que me da un entero, pero nos empezamos a encontrar con nuevos problemas, como ser la división 15 sobre 8 me da un resultado que no es un número entero. Entonces lo que se empezó a sospechar es que el resultado de todas esas operaciones iban a ser números que estén ubicados entre los enteros. Particularmente, 15 octavos es un número que está comprendido entre
1 y 2 más cerca del 2. ¿Sí? Entonces, para solucionar eso, el conjunto que aparece es el conjunto de los números racionales. Los números racionales son lo que comúnmente conocemos como fracciones, es decir, fracciones de la forma a sobre b, donde a y b son enteros y b, ya que no podemos dividir por 0, tiene que ser distinto de 0. Estrictamente, esta que acabo de mencionar no es la definición de los números racionales, pero para el trabajo que vamos a hacer nosotros en este momento nos alcanza. Entonces, en un principio uno puede llegar a pensar que con las fracciones de este estilo uno cubre todos los puntos de la recta que están comprendidos, por ejemplo, entre el 1 y el 2. Sin embargo, trabajando, entre otras cosas, en geometría, ya desde la época de los griegos se detectó que si uno construye, por ejemplo, un triángulo rectángulo, donde ambos catetos valen 1, es decir, el 1 que ya teníamos, y 1 hacia arriba, el valor, si uno mide la hipotenusa, el valor de esa hipotenusa, que uno lo podría proyectar con un compás sobre aquí, el valor de esa hipotenusa es un número que luego se llamó raíz de 2, pero que la característica que tiene es que se puede demostrar que no se puede representar como una fracción. Entonces quiere decir que entre los huecos comprendidos entre el 1 y el 2 había algunos que no eran fracciones como 15 octavos. Entonces, a ese conjunto de números se los llamó los números irracionales. La diferencia fundamental entre los racionales y los irracionales es que los racionales tienen infinitas en su expresión decimal, es decir, la expresión decimal me refiero, por ejemplo, la fracción 3 medios equivale a 1,5, esa es su expresión decimal, la fracción 2 tercios, su expresión decimal es 0,66666. La característica que tienen los racionales es que su expresión decimal siempre resulta, por más que tenga infinitos decimales, siempre resulta periódica. En el caso de los irracionales, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Los ejemplos más conocidos son raíz de 2, como les mencioné, y el logaritmo natural de 33, por decir un ejemplo. Lo que sí se encontró es que la unión de estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales, sí completan todos los puntos de la recta, y ese es el conjunto de los números reales. Es decir, que cuando uno tiene la recta numérica, a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto de la recta numérica. Entonces, uno se puede preguntar, si ya completamos la recta numérica, ¿cómo solucionamos el problema de hallar la solución de este tipo de ecuaciones en un conjunto numérico? Bueno, como ya completamos la recta numérica, la solución que se halló fue dejar de trabajar en una recta numérica y pasar a trabajar en dos rectas numéricas, particularmente, que se cortan a 90 grados y determinan lo que se conoce como R2 o el plano bidimensional. En este caso, cuando uno trabaja con dos rectas numéricas, para determinar un punto cualquiera, tiene que dar dos coordenadas. El valor sobre la primera coordenada y el valor sobre la segunda coordenada, y eso determina un punto que tiene coordenadas AB. ¿Sí? En este caso vale remarcar que es importante el orden, no es lo mismo el punto AB que el punto BA. Bueno, entonces así como a cada punto de la recta numérica le correspondía un número real, a cada punto del plano bidimensional R2 le va a corresponder lo que vamos a trabajar nosotros, un número complejo. Es decir, que es un número complejo, es un par ordenado de números
reales. Entonces, ¿qué es el conjunto de los números complejos? Es el conjunto de todos los pares ordenados de la forma AB, donde A es un número real y B es un número real, ¿sí? Recalco que ambas componentes de un número complejo son reales. Las dos juntas me forman el par, que es un número complejo. Bueno, entonces, cada punto de la recta unidimensional es un número real, cada punto del plano bidimensional es un número complejo. Es decir, la solución que se halló fue aumentar el número de dimensiones con la que uno trabaja. Otra cosa que vale la pena recalcar es que bajo nuestra definición, a cada punto del plano bidimensional le corresponde un número complejo y a cada número complejo le corresponde un punto del plano bidimensional, con lo cual marcando el punto AB en el plano de dos dimensiones, uno tiene una representación de un número complejo. Pero como probablemente hayan visto en la escuela o si tuvieron física en algún momento, también a cada punto del plano bidimensional se le suele asociar lo que se le llama un vector, que es un segmento de semirrecta que tiene su comienzo en el origen de coordenadas, en el 0, 0, y que tiene como extremo el extremo de la flecha. Si quieren que hablemos informalmente, y el extremo de la flecha se halla en el punto AB, con lo cual los vectores son una segunda manera de representar números complejos. Una vez que uno ha definido un número complejo, podemos definir varias cosas asociadas a él. Primero, la primer componente del número complejo recibe el nombre de componente real y generalmente se la denota como re de z. Y la segunda componente de un número complejo se le llama componente imaginaria y generalmente se la denota como in de z. Vuelvo a recalcar que la componente imaginaria de un número complejo sigue siendo un número real. Simplemente se le llama componente imaginaria por la posición que ocupa en el par. Existe un grupo especial de números complejos que son aquellos cuando la componente imaginaria es igual a 0. En ese caso, el número complejo z, que va a tomar la forma A0, se llama complejo real. Y si A es igual a 0, el número complejo z, que tiene la forma 0b, se llama complejo imaginario o imaginario privado. Bueno, dos cuestiones más a resaltar sobre números complejos. La primera de ellas es que para que dos números complejos expresados en forma de par ordenado, ¿sí?, supongamos el número complejo AB y el número complejo CD, para que esos dos números complejos para que esos dos números complejos en forma de par ordenado sean iguales, como ustedes imaginarán, lo que tiene que ocurrir es que la primera componente del primer
complejo tiene que ser igual a la primera componente del segundo y la segunda componente del primer complejo tiene que ser igual a la segunda componente del segundo. Y lo otro que ya vamos a definir desde ahora, pues va a aparecer mucho a lo largo de la materia, es que dado z igual a b un número complejo, el número complejo que tiene la misma componente real y opuesta a la parte imaginaria recibe el nombre de complejo conjugado del complejo original. O sea que si por ejemplo tenemos el complejo 2 raíz de 5, si este es z, entonces el conjugado de z es 2 menos raíz de 5. Bueno, como un ejemplo adicional, esto ya lo mencionamos, pero por las dudas, si uno tiene que representar un complejo como por ejemplo menos 2, 3, eso se marca como marcaría cualquier punto en el plano bidimensional. Marcamos el menos 2, marcamos el 3, este punto que es menos 2, 3 representa el número complejo z y también se puede representar, como ya dijimos, mediante el vector que comienza en el origen de coordenadas y tiene como extremo al punto cuyas coordenadas son el complejo. Bueno, entonces, hasta aquí esta es la idea, cómo nacieron los números complejos. El tema es que no es solamente cuestión de decir agrego una dimensión e invento un formato nuevo de números. Para que los números complejos realmente sean útiles como extensión del conjunto de los números reales, tienen que pasar dos cosas básicas. La primera de ellas es que debe mantener las propiedades básicas de z, y la segunda es que un subconjunto, es decir, una parte de z, vamos a poner por ahora así entre comillas, debe comportarse como el conjunto de los números reales, que es el que estamos intentando ampliar. Vamos a analizar qué significa que se mantengan las propiedades básicas, perdón, yo acá dije z, pero en realidad como estamos ampliando el conjunto de los números reales, debería haber puesto no z, sino R, es decir, debe mantener las propiedades básicas del conjunto de los reales y un subconjunto de los complejos debe comportarse como el conjunto de los reales. Mil disculpas por eso. Ahora sí, volvemos. ¿Qué significa que el conjunto de los números complejos mantenga las propiedades básicas de R? Esto quiere decir que, como uno lo va a utilizar para hacer operaciones, que básicamente lo que nos va a interesar hacer para empezar es sumar y multiplicar, uno tiene que definir complejos, como son pares ordenados, no puede sumar y multiplicar de la misma manera que hacía en R, entonces hay que definir una suma y una multiplicación apropiada en los complejos que mantengan las propiedades que tienen la suma y multiplicación en los reales en lo posible. Antes de definir la suma y multiplicación en los complejos, recordemos brevemente las propiedades de la suma en los reales. Las propiedades de la suma en los reales son dados
ABC, ABC números reales. Cualquiera se tiene que cumplir. Primero que nada, o se cumple primero que nada en los reales, que cuando yo sumo dos reales, el resultado es un número real. Esto se llama propiedad cerrada o ley de cierre para la suma en los reales. Segundo, otra propiedad que ustedes ya la conocen es que la suma en los números reales es asociativa. Tercero, existe un número muy famoso en la suma que es el cero. El cero es un número real que verifica que el cero sumado a cualquier número real me da el otro número real. El número 0 lo que recibe el nombre es de neutro para la suma. Dado cualquier número real A, existe uno relacionado que finalmente denotamos como, vamos a seguir la notación común para la suma y no generarles confusión. En el caso de la suma se le suele llamar menos A, es decir, es el opuesto para la suma, de tal manera que cuando uno suma dos números opuestos, como ser el menos raíz de 2 y el raíz de 2, la suma de ambos me da el neutro. Este número menos A se llama el opuesto. La otra propiedad interesante que tiene la suma en R es la conmutativa, que es lo mismo hacer A más B que B más A. Esta se llama conmutativa. Cuando con una operación, como en este caso la suma en los reales, cumple estas primeras cuatro propiedades, se dice que en ese caso la suma en el conjunto de los reales es un grupo. Y si además se le agrega la propiedad conmutativa, al grupo se le agrega la palabrita abeliano. Es decir, un grupo conmutativo se le llama en general en matemática grupo abeliano. Entonces, me tomo el trabajo de mostrarles estas propiedades y este vocabulario porque de ahora en más va a aparecer varias veces. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con matrices y hablemos de la suma de matrices, directamente les vamos a decir que es un grupo abeliano, y ustedes cada vez que mencionemos la palabra grupo abeliano tienen que pensar que el objeto en cuestión con la operación en cuestión cumple estas 5 propiedades. La otra operación importante por ahora que tenemos en el conjunto de los números reales es la multiplicación o producto. Multiplicación. Entonces, de nuevo, utilizando los mismos A, B y C reales, la multiplicación tiene que cumplir también, cumple que es cerrada en los reales, es decir, que cuando uno multiplica dos números reales, el resultado es un número real. También cumple la asociativa, es decir, hacer A por B por C es lo mismo que hacer A por B por C. También existe un numerito famoso para la multiplicación que es el número 1, de tal manera que cuando uno multiplica cualquier número real por el 1 me devuelve el otro número real, o sea, es decir, este es el neutro para la multiplicación. Si el número en cuestión no es 0, existe otro numerito que acá sí generalmente se lo denota como a la menos 1, llamado el inverso de a, y que en el caso de los números reales para la multiplicación es 1 sobre a, tal que cuando uno hace a por a la menos 1 y a la menos 1 por a, esto me da el elemento neutro que es el 1, y la multiplicación en los reales también es conmutativa, es decir, que si uno hace a por b es lo mismo que
B por A. Entonces, si excluimos el 0, que es el elemento neutro de la multiplicación, los reales sin el 0 y la multiplicación, como ven, cumple las mismas 5 propiedades que antes y es un ejemplo de grupo abeliano. Bueno, y por último, existe una operación muy famosa que ustedes la usan mucho, que lo que hace es combinar las dos operaciones y es la que se llama la ley distributiva, que lo que dice es que si yo tengo que hacer A por B más C, esto es A por B más A por C. En realidad ustedes están más acostumbrados a pasar de este lado a este cuando hacen lo que se llama sacar factor común. ¿Sí? También sería lo mismo en el otro sentido, B más C por A, que igual no hace falta aclararlo porque ya dijimos que la multiplicación es conmutativa, pero por si acaso, perdón, B por A, C por A, que es la operación que me combina las dos anteriores. Cuando un conjunto como los reales tiene dos operaciones que cumplen todas estas propiedades mencionadas, se dice que en ese caso el conjunto es un campo o cuerpo. Entonces, de ahora en más, cada vez que en el curso mencionemos que algo es un campo o cuerpo, ustedes tienen que pensar en algo que se comporta los objetos como los números reales y con dos operaciones como la suma y la multiplicación que verifican estas propiedades aquí mencionadas. Entonces ahora la pregunta puede ser cómo uno define las operaciones de suma y multiplicación de los números complejos para que en lo posible se sigan manteniendo todas estas propiedades. La manera de hacerlo es la siguiente. En el caso de la suma en el conjunto de los complejos, se define de la siguiente manera. Si uno quiere sumar, el complejo, si uno quiere sumar el complejo AB más el complejo CD, como les puede resultar intuitivo, se suman la primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente. Se puede probar, no lo vamos a hacer porque resultaría aburrido y además está hecho en el apunte que yo les mencioné del libro de Rojo, que la suma definida de esta manera verifica estas 5 propiedades para la suma de los reales, que antes habíamos mencionado para la suma de los reales, con lo cual podemos adaptar esto y decir que con la suma así definida, si A, B y C son números complejos, la suma de dos complejos nos va a dar un complejo porque deben de tener la misma forma, va a valer la ley asociativa, va a valer la ley conmutativa. Ahora, el que va a tomar la forma que antes tenía el 0, va a ser, como se imaginarán, el 0, 0. ¿Por qué? Porque si uno a ambas componentes del par ordenado le sumo, hago A más 0 y B más 0, vuelvo a obtener el par AB. Y como también se imaginarán, si A es un número complejo, ahora en este caso el opuesto va a ser, supongamos que A era, si A era
el par ordenado de coordenadas x, y, entonces el opuesto, como se imaginarán, va a ser aquel que tiene sus dos coordenadas opuestas. Entonces, adaptando esto de la siguiente manera, que es lo que está hecho en el texto mencionado, se puede probar que con la suma así definida, la suma en el conjunto de los complejos también es un grupo abeliano. Si los complejos con la suma son un grupo abeliano. Lo que es un poco más contraintuitivo es cómo se define la multiplicación en el conjunto de los números complejos. Si uno quiere multiplicar el complejo AB por el complejo CD, va a obtener un número complejo, es decir, un par ordenado, pero donde la primer componente resulta de hacer A por C menos B por D, y la segunda componente resulta de hacer B por C más A por D. Como se imaginarán, el equivalente al 1 en los complejos, por similitud con lo que hicimos aquí, va a ser el 1, 0. Entonces, ¿por qué se elige la multiplicación de esta manera? Porque es la manera de lograr que eligiendo la definición de la multiplicación de esta manera, lo que uno logra es que el par 1, 0 pase a ser el elemento neutro para la multiplicación. Es decir, que cuando uno hace 1, 0 por cualquier número complejo, acá A no es solamente la parte real, como veníamos haciendo usualmente acá, sino que A es todo el número complejo entero. Cuando uno hace cualquier complejo multiplicado por el 1, 0 con esta regla, me devuelve el otro número complejo. Y bajo esta definición, y utilizando el 1, 0 como elemento neutro, se puede probar que cada complejo que no sea el 0, 0 tiene un inverso que está dado por A sobre A cuadrado más B cuadrado, y la componente imaginaria menos B sobre A cuadrado más B cuadrado. No vamos a aburrir en este momento con la demostración de esto. Está hecha en el apunte pedido, y como además es un ejercicio que se pide en la guía de estudio, también lo vamos a desarrollar en el próximo video. Entonces, bajo esta definición de multiplicación y haciendo estas adaptaciones, la multiplicación mantiene las mismas propiedades que tenían los reales, y con estas dos definiciones la multiplicación sigue siendo distributiva, con lo cual uno puede decir que el conjunto de los complejos, con esta suma y esta multiplicación mantiene todas las propiedades que tenían los reales con la suma y la multiplicación, es decir, es lo que se llama un campo o cuerpo. ¿Son campos o cuerpos exactamente iguales? No, o sea, son ambos campos, pero el campo de los reales tiene algunas cosas adicionales, que es la cuestión del orden. Uno puede decir cuándo un número real es mayor o menor que otro, pero no vamos a poder decir nunca cuándo un número complejo es mayor o menor que otro. Es decir, se pierden las cuestiones de orden, pero todo lo que es la operatividad algebraica se mantiene. Y la segunda, ya habíamos dicho que se tenían que cumplir, para que los complejos sean un buen reemplazo de los reales, se tenía que cumplir, primero, que se mantengan las propiedades básicas, que ya lo mostramos, y segundo, que una parte de los complejos se comporten de la misma manera que los reales. Entonces, debe comportarse de alguna manera. El término correcto en matemáticas es que haya un haciendo mal las letras, tiene que haber lo que se llama un isomorfismo, es decir, una relación
uno a uno entre el conjunto de los números reales y una parte de los complejos, es decir, tiene que haber una relación uno a uno entre estos dos, es decir, que uno de estos sea equivalente a uno de estos y cualquiera de estos sea equivalente a solamente uno de estos. Bueno, la manera de hacerlo es definiendo una función que es la que determina el isomorfismo y lo que vamos a hacer es decir que el equivalente complejo de cada número real A es el número complejo real A0 que ya lo habíamos presentado anteriormente. Se puede demostrar que está hecho en el texto que esta función es bisectiva y por lo tanto es un isomorfismo correcto. Si quieren ver como ejemplo, cuando uno hace 2 más 7, sumando como reales, eso me da 9. Entonces, si el isomorfismo está bien definido, cuando uno suma el equivalente al 2, que en los complejos es el 2, 0, más el equivalente al 7, que en los complejos es el 7, 0, el resultado me debería dar el equivalente del 9. Entonces, si recordamos la regla de suma, es el primero con el primero, el segundo con el segundo, y me da efectivamente el 9, 0, que es el equivalente del 9. Lo mismo si uno hiciese 2 por 7, el resultado me da 14. Entonces si uno hace 2 por 0 por 7 por 0, que son sus equivalentes, de acuerdo a la regla sería, A por B menos, A por C menos B por D, y como componente imaginaria, A por D más B por C, y esto efectivamente me da el 14, 0, que es el equivalente del 14. Como un último punto para cerrar esto, realizar la suma, hay que hacerlo en dos componentes, pero es relativamente sencillo. El problema es cuando uno tiene que hacer ya una multiplicación un poco más compleja, por ejemplo 2 menos 3 por 5, 4, entonces esto sería A por C, que sería 2 por 5, menos B, que es menos 3, por B, eso como parte real, y como parte imaginaria, B por C más A por B. Entonces esto me da el número complejo. Aquí tenemos 10, menos 12 son 22, y menos 15 más 8 son menos 7. Entonces, como ven, realizar la multiplicación ya no es tan directo como en los casos anteriores. Entonces, por eso en el video que sigue vamos a trabajar en maneras alternativas de representar los números complejos, donde sea más sencillo realizar este tipo de operaciones. Como último detalle, les quería comentar que, vamos a hacerlo en otro color, como último detalle antes de terminar este video, sí se puede probar que cuando uno quiere multiplicar un número complejo por un número real, esto es equivalente a hacer cada componente del complejo por el número real. O sea, es un caso más simple de la regla general de multiplicación, que esto me daría el par 6, 10. Entonces, esto se llama multiplicación por un escalar, que sería el caso de los números reales. Entonces, les menciono esto porque el conjunto de los números complejos, cuando uno trabaja con la suma que les definí hace un rato en este video, y cuando uno realiza la multiplicación por un escalar real, este es el primer ejemplo de lo que vamos a llamar un espacio vectorial, que va a ser el tema clave de toda nuestra materia a lo largo del año. Bueno, continuamos en el próximo video con formas alternativas de representar y realizar cuentas con números complejos.